Muy buenos días, el tema de hoy es obsesiones. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Obsesiones. Mire que yo encontraba en la palabra cómo el Señor nos habla reiterativamente de las obsesiones. Pero mire que las obsesiones vienen cuando la mente del hombre está desocupada, cuando el hombre deja que su mente divague. Y divague muchas veces en las redes sociales, en los medios de comunicación. Cómo es tan fácil hoy en día que la persona se distraiga mirando cosas en las redes sociales. Y hoy es tan fácil que la persona puede solamente hacer un clic y puede entrar en los celulares. La facilidad que hoy en día que la persona se convierte en una obsesión. Una obsesión en la cual no puede dejar de estar haciendo o metido en las redes. Encontramos jóvenes inclusive que juegan con otras personas, partícipes de otras naciones, de otros países, en un juego en la cual la persona, el joven, se involucra tanto en ese juego, se le convierte en una obsesión que ni siquiera come. Dura hasta altas horas de la noche jugando, participando en esos juegos en los cuales la persona solamente piensa en el juego, en eso, cómo ganar, cómo sobrepasar al otro, cómo jugar con la persona. Inclusive no se conocen físicamente, inclusive yo veo que inclusive ni en redes, solamente escuchan el nombre de la persona y como que se hacen amigos, pero se hacen amigos virtuales porque ni siquiera se ven. Entonces como que solamente se hacen amigos para el juego y se le convierte tanta la obsesión que el joven o la persona no quiere salir de ese lugar y se involucra y se mete en ese cuarto y como que no habla con los papás y es tanto la obsesión que se aísla de su entorno, se aísla de su familia, se aísla de todo su entorno, su familia, de los que lo rodean, y se mete tanto en el juego que quiere solamente a saber del juego, en qué consiste, con quién está compitiendo, cuál es la clase de juego, cuál es el premio a ganar, supuestamente metido en ese juego. Pero como el Señor nos advierte que todas las cosas me son lícitas, pero yo no le veo nada de malo. Algunos padres dicen, pero se lo pasa jugando, sí, pero yo prefiero que esté ahí en vez de que esté por allá metiendo vicio en la calle, o que esté por allá borracho, metido con personas indebidas, que no sé qué. Y no le ve nada de malo. Pero como nos dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando dice que no me dejaré dominar de ninguna, es saber hasta dónde está el límite. Algunos no tienen límite cuando hablan de esta circunstancia, y es precisamente porque no hay un límite, porque la persona se preocupa más por estar metido en el juego, estar metido más en lo que anhela y quiere hacer y quiere jugar. Pero como encontraba yo que las causas más habituales que dan origen a las obsesiones son los pensamientos obsesivos y son los estados de ansiedad, de estrés en cuanto a la parte psicológica. En ambos casos, una persona experimenta una serie de preocupaciones o miedos recurrentes que además tienden a empeorar los síntomas de la ansiedad, porque se vuelve fármaco dependiente, como lo llaman algunos, y la persona solamente piensa en el juego, piensa en cómo puede avanzar y cómo puede evolucionar y hacerlo para que la persona se sienta agradable, y se vuelve inclusive aislado a la persona porque no tiene amigos, supuestamente los amigos virtuales que tiene. Pero mire que yo encontraba una obsesión más allá, una obsesión, aunque algunos lo clasificarían como diabólica, otros de pronto lo clasificarían como una obsesión ya como demente la persona. Y yo lo encontraba en 2 Samuel capítulo 13 del 1 al 5. Del 1 al 15, perdón, 2 Samuel capítulo 13, del 1 al 15. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen y le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo, hijo del rey, para que de día en día vas enflaqueciendo así, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de
su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ya se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Mira que encontramos esta historia como la obsesión de un hermano por su propia hermana. Dice que la anheló, la deseó en su corazón, pero no tanto que la deseaba porque era su hermana, de pronto porque era familiar, de pronto porque era bonita, sino la anheló, la obsesión de abstenerla sexualmente. Y cómo logró contactarse precisamente con un amigo astuto, Jonadab, y este hombre tan astuto que le ayudó para poder lograr su cometido con su propia hermana. Mire que cuando una persona se obsesione, inclusive el mismo enemigo le trae los ayudadores para lograr su objetivo. Es como cuando alguien se le obsesiona por robarse algo. No lo hace de la noche a la mañana. El enemigo trabaja a la persona y lo va trabajando para que su pensamiento lo lleve a su propio cometido. Y es ahí donde el enemigo empieza a trabajar sobre la persona, y la persona se obsesiona, que hasta no lograr su cometido no descansa. Pero lo impactante de esta historia es que yo encontraba cómo Amnón logró juntarse con Jonadab para poder lograr su objetivo con su propia hermana, pensando que de pronto ya se le quitaría esa ansiedad, ese deseo, pero encontró que logró de quitarle la honra a esta hermana. Precisamente, ¿por qué? Porque en ese tiempo ya se vestían de vestidos de colores y se distinguían entre las mujeres vírgenes en el pueblo de Israel. Pero cómo era tanta la obsesión de este hombre que no le importó que fuera su hermana, no le importó dañar la honra de su propia hermana con lograr su propio objetivo, su obsesión. Hay obsesiones en las cuales el hombre busca cómo lograrlos hasta el final, y todo viene por un pensamiento. Por eso cuando leíamos el primer texto bíblico, que todas las cosas me convienen, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y es ahí donde usted debe analizar a la luz de las escrituras qué si le conviene o no le conviene. Esa amistad, si le conviene a usted. Como no miró primeramente si esa amistad con Jonadab le convenía o no lo convenía, ya que quien acarrearía las consecuencias sería Amnón, ya que en la palabra más adelante encontramos que inclusive lo mandaron a la batalla, a la guerra, y este hombre terminó muerto, y mataron solamente a Amnón, al hermano del hijo de David. Y como el Señor viene a encontrar acá respuestas en cómo estamos usted y yo obrando, ya que vienes con un pensamiento. Pero es importante que usted y yo los pensamientos los filtremos a la luz de las escrituras. ¿De quién viene ese pensamiento? ¿Del enemigo o viene de Dios? Y cuando ese pensamiento lo filtramos a la luz de las escrituras, es donde el Señor nos viene a llevar a usted y a mí a mirar y conocer cuáles son los planes del enemigo, pero también poder conocer los planes del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí? Y cómo usted y yo podemos obrar y actuar si actuamos acorde a la palabra de Dios, y cómo el Señor quiere llevarnos, ya que inclusive encontramos en la palabra cómo inclusive el hombre se obsesiona por llegar a Dios, y cómo se obsesiona por llegar también al Señor, y cómo encontramos la obsesión de los hombres que construyeron la Torre de Babel. Y él lo dice en Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire que aquí solamente ellos estaban trabajando en una obsesión
por ellos mismos, no era por buscar de Dios, conocer de Dios. Solamente pensaban en construir esa torre para llegar al cielo y dicen, y hagámonos un nombre. ¿Es un nombre para qué? Para que ellos fueran conocidos. Pero como los planes del hombre, el Señor viene y se los desbarata. Pero el Señor también quiere que usted y yo tengamos en cuenta cuáles son las obsesiones que usted y yo tenemos. ¿Qué obsesiones hay de pronto en la mente y en el cual el enemigo viene trabajando día a día? Es como la persona, vuelvo y le repito, como la persona cuando va a robar. Lo va trabajando poco a poco la mente y los pensamientos. Va fraguando, va maquinando cómo puede hacerlo, cómo puede llegar a ese lugar. Así trabajó Amnón con su propia hermana, cómo fraguar, cómo llegar, y precisamente le llegó la persona que le quería ayudar para sus propios planes y proyectos, lograr deshonrar a su propia hermana, Jonadab. Y así el enemigo trabaja, el enemigo le pone la persona a usted al lado. Y usted dice, bueno, pero yo por lo menos ya tengo un aliado y yo sé que se van a lograr las cosas, se me van a dar lo que yo quiero. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Qué cosas usted cree que son lícitas, pero usted sabe que no le convienen, pero usted está trabajando para cumplirlas, para lograrlas? Y mire que muchas veces la mente y el corazón de la persona no descansa hasta lograr su objetivo. Y es así donde encontramos en la palabra cómo inclusive el enemigo trabaja. Inclusive cuando el rey David quiso obtener a Betsabé, lo logró. ¿Cómo? Porque la vio desde la terraza de su casa y la vio desnuda, y hasta que no la obtuvo de estar con ella, no descansó. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo miremos claramente a la luz de las Escrituras cuáles son las obsesiones que el enemigo mete en la mente, pero cómo las podemos sacar, porque no son lícitas delante de Dios y no nos convienen, en el nombre de Jesús.